Derecha, 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 izquierda. Muy satisfecha, la verdad, una forma diferente de aprender. Todos estuvimos entretenidos durante la jornada y cumplimos los objetivos de la capacitación de una forma no tradicional, y eso hace que la gente sea más creativa y aporte a soluciones a los problemas que tienen las empresas. ¿Se sienten satisfechos con el resultado? Mucho, muy satisfechos. ¿Recomienda este tipo de eventos para ejecutarlos en otras empresas o en otros lugares? Claro que sí, por supuesto. Okay, muchísimas gracias, Emi. Un placer. Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Marco Tulio Monzón, conferencista y asesor de alto rendimiento. Esto es MZN. Hoy tenemos un tema sumamente interesante porque hoy vamos a hablar sobre realmente la salud de la empresa. No vamos a hablar de finanzas, sino vamos a hablar sobre el producto más importante que existe en una empresa, que es su personal, pero especialmente la cultura que se forma alrededor de este personal. Tenemos a un invitado de lujo que nos acompaña desde San Salvador y él es Guillermo Vázquez, y quiero contarles un poco sobre Guillermo. Tengo varios años de conocerlo, es una persona muy estudiada, le gusta realmente conocer, le gusta estudiar, le gusta comprender, y él es un especialista en comportamiento organizacional. Él es, por decirlo así, un cirujano para las empresas. Es egresado de un doctorado en gestión pública y de ciencias empresariales, es un coach certificado, tiene maestría en negocios internacionales, ha estudiado en España, en universidades de Estados Unidos, también ha andado por Sudamérica. ¿Qué les puedo decir? Hay tanto que podemos decir de Guillermo, pero si decimos tanto, el tiempo se nos acaba. Pero sí les puedo asegurar de que es alguien que nos va a hablar directamente y claramente qué debemos de hacer para que nuestra empresa esté sana. También qué debo de hacer yo para ser un colaborador real de éxito para la empresa. Entonces, vamos a tener a Guillermo en aproximadamente 1 minuto y medio aquí con nosotros en MZN. Entonces, hola amigos, soy Guillermo Vázquez y estoy muy contento de participar este próximo martes 7 de julio a las 6 de la tarde, hora Centroamérica, en el programa de mi buen amigo Marcos Monzón. Estaremos tocando temas relativos al comportamiento organizacional. Les esperamos. ¿Sabías que tener salud mental, física y espiritual es clave para poder tener felicidad en esta vida? Descúbrelo junto a Marco Tulio Monzón, prestigioso conferencista y asesor de alto rendimiento. Conversando con MZN, domingos 5 p.m. ETN TV, aquí está todo. Ya no sé cómo decir tu nombre sin sentir el corazón partido en dos. Oh mamá, ella me ha besado. Oh mamá, estoy enamorado. El rincón prohibido, paraíso perdido. Espera esta noche, ven, dame la mano. Y si es amor, te digo, llamaré por la mañana. Te digo, no quiero
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, como le decía, tenemos a Guillermo Vázquez y vamos, antes de que entre Guillermo con nosotros, que ya está conectado. Esto es gracias a Cámara de Comercio e Industria de Cortés, a Multicable de Honduras, a EDN TV, a Parsema Total Life, a Grupo Liderarte y también desde Guatemala, que está Identifícate VIP, que es quienes nos retransmiten en Guatemala. Entonces, muchísimas gracias y sin más preámbulos, aquí tenemos al señor Guillermo Vázquez. Guillermo, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás, Hola, Guillermo? Marcos. Hola, Marcos. Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Estoy muy bien, cómodamente esperándote, esperando disfrutar una charla de 1 hora aproximadamente y pues en lo que podamos servir, muy feliz. Así es que, con gusto. Excelente, excelente, Guillermo. En la temática del programa, como tú sabes, la gente va a hacer preguntas en vivo y eso va a ser importante porque podemos resolver muchas dudas de la gente y lo que está pasando en las empresas. Tú eres un doctor en comportamiento organizacional. Sí. ¿Cómo podemos, y yo lo decía que eres un cirujano para las empresas, cómo podemos diluirlo eso en un vocablo terrenal para que todos nos puedan entender bien? Bueno, no es nada nuevo. De hecho, durante mucho tiempo se ha analizado a las organizaciones desde diferentes perspectivas, desde diferentes campos epistemológicos, desde la parte psicológica, laboral, desde la parte organizacional, administrativa, desde las escuelas allá a inicios del siglo pasado, de Fayol, etcétera, han venido tratando de dilucidar cómo se debe de interpretar a la organización. ¿Okay? Con el tiempo, muchas escuelas han aportado a la comprensión de una empresa, a la comprensión de una organización como tal. El comportamiento organizacional es, como bien tú lo dijiste, es como una persona especialista en empresa. Es decir, para un médico general atiende a una persona, a un paciente generalmente, ¿sí? Ellos no profundizan en la enfermedad. A medida que el médico se va especializando, toma algunos campos como cardiología, como neurología y se vuelve especialista en un área. Eso es lo que hace tu servidor. Me volví especialista en un área, en el comportamiento de una organización. Eso significa que el dicho para mí que vas a escuchar siempre es: dime cómo te comportas y te diré quién eres, organizacionalmente hablando. Así es que por ahí podemos entrar, por ahí podemos dilucidar el tema y por supuesto hay mucho que hablar. Hablando sobre la salud de las empresas, y yo quiero solo tocar esto de entrada antes de desarrollar las otras partes que son importantes. Las empresas tienen cánceres. ¿Qué cánceres son los principales que tú ves en el fondo común que a veces pueden tener algunas organizaciones? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y quisiera ampliarla un poquito más, mi estimado Marcos. Pues sí, hay algunas organizaciones que pueden tener, pero si hacemos una tabla de intensidad en la enfermedad de una organización, podemos comenzar desde enfermedades mucho más chicas, que son mucho más crónicas, pero menos agudas. Es decir, desde rumores de pacientes, es decir, desde falta de liderazgo, es decir, desde falta de procesos administrativos, desde falta de implementación e implantación de filosofías y metodologías de mejora continua, entre muchísimas otras, hasta llegar a componentes cancerígenos. Y eso es muy grave. Para hacer una analogía, en un estado o en un país existe también cáncer financiero cuando tenemos más de 2, 3 periodos con productos internos brutos no esperados. Es decir, a eso ya se le conoce en términos públicos sobre depresiones o recesiones económicas. Por supuesto que esos son cánceres a final del día. En una organización, un cáncer es cuando ya una compañía entra en declive.
¿ok? Es decir, cuando una compañía ya está en un proceso de picada y no hay retorno, o al menos no ha utilizado una medicina que nos pueda traer desde ahí. En ese sentido, existen diversas enfermedades, pero también existen diversas fortalezas. ¿Qué músculo tiene desarrollado una organización? Si podemos hacer un comparativo de una organización y un ser humano, el ser humano también tiene músculos desarrollados, algunos más que otros. Lo mismo tiene una organización. Por muy mala, por muy fea, por muy chiquita, como sea, tiene también músculos desarrollados que deberíamos de analizar también para dar una respuesta profunda. ¿Qué hacer cuando una compañía, ahora, qué hacer entonces cuando una compañía tiene un cáncer o un llamado cáncer? Pues indudablemente tenemos que detectar de qué tipo es el cáncer. Si es un tipo de cáncer financiero, si es un tipo de cáncer procedimental, si es un tipo de cáncer administrativo, a nivel de management. Entonces, si tú me dices por dónde nos vamos, probablemente yo te dé una respuesta específicamente para el tipo de cáncer al cual podemos hacer referencia. A veces no podemos tener, tal vez, Guillermo, por lo menos en este momento, algún tipo de cáncer, porque eso obviamente eso es como cuando el doctor hace la visita y tiene que pasar ciertos procesos. Pero sí hay alarmas. Sí hay alarmas que saltan a la luz. Y perdón por lo que voy a decir, hay alarmas que vienen por parte del liderazgo o de las presidencias o de los CEO, y hay otros que vienen por parte de los empleados. O sea, son alarmas de ambos lados y que a veces no se tocan esos temas. Muy bien, muy bien. Pero me encanta. Suceden. Totalmente, totalmente. Mira, tomamos entonces ahora un camino. Hay alarmas o disparadores. A nivel psiquiátrico le llaman disparadores aquellas alarmas, como tú las acabas de mencionar, que detonan una emoción, que detonan una conducta. A nivel organizacional, como excelentemente tú lo acabas de decir, también hay alarmas. Hay que estar atento. Y hay que estar atento no solo para escuchar la alarma, sino para diagnosticar la alarma. Si tú ves, para nuestros expertos en seguridad organizacional y basado en normas OSHA, NFPA, etcétera, hay alarmas de distintos tonos. Hay para temblores, hay para fuegos, hay de distintos tonos. Bueno, una alarma, como lo dijiste, a nivel organizacional debemos de comprenderla más que entenderla. La comprensión es mucho más profundo que el entendimiento. En ese sentido, para comprenderla, tenemos que analizar la información. Un ejemplo sencillo, ¿sí? Muchas organizaciones hablan de medir las relaciones laborales y está perfecto. ¿Cómo se mide? ¿Cuántas quejas? ¿Qué tipo de quejas? ¿A dónde están localizadas las quejas? ¿Con qué tipo de velocidad respondemos? ¿Cuánto es el número de frecuencia de esas quejas? Hacemos un estadístico, luego de todo eso hacemos una Big Data y tomamos decisiones. Y podemos saber si eso es una alarma o no, o simplemente es una advertencia que dentro de la organización una cultura o una subcultura nos está haciendo. Hay que ser muy cautelosos para comprender de la manera correcta esas alarmas. ¿Es normal que exista rumores de pasillo en una organización? Sí, claro. De hecho, el término científico es el teorema de Thomas, ¿sí? Para sobreentender cómo se lleva un chisme, un rumor de pasillo, ¿ok? ¿Es bueno un rumor de pasillo? Claro que sí, buenísimo, es un rumor de pasillo. ¿Y por qué pensamos que por qué pensamos que los rumores de pasillos todos son malos? No, yo puedo generar un rumor de pasillo que sea bueno, ¿sí? Pero no utilizamos las medicinas correctas para las enfermedades específicas. Todos pensamos que es en contra. No, es bueno que hablamos en mi país de los chambres, ¿sí? O el rumor. Bueno, ¿se pueden hacer chambres buenos? También se pueden hacer chambres buenos. Claro que sí. Y fluyen tan rápido como un virus. Son muy virulentos porque a la gente le encanta escuchar y replicar información. En ese sentido, y para dar una respuesta concisa a lo que tú dijiste, tenemos que estar alertos a las alarmas.
No todas son iguales, pero para eso tenemos que codificarlas. Y la codificación depende de quien administra el recurso y las operaciones. Pero eso también tiene que ver con hábitos organizacionales. Hay hábitos personales y las organizaciones tienen hábitos organizacionales, buenos y malos. ¿Cómo podemos hablar sobre estos hábitos y de la forma en que pueden ser positivos y la forma en que pueden ser negativos? Bueno, esa es otra muy buena pregunta. Existe un mal dicho, al menos en nuestro contexto latinoamericano: en 21 días se hace un hábito. Eso no es cierto, ¿sí? Para hablar de hábitos, tenemos que entender la complejidad del hábito. ¿Cómo se mezcla un hábito? ¿Sí? O cómo se debe de entender un hábito. Antes de hablar un hábito, indudablemente tenemos que hablar de rutinas, ¿sí? Las rutinas son acciones diarias que carecen de propósito. En las organizaciones estamos llenísimos de rutinas, muy llenos de rutinas, ¿sí? Y no solo en las organizaciones, pensemos a nivel personal. A nivel personal ya tenemos, bueno, tomando en consideración que ahorita por el COVID estamos restringidos en algunos países, pero teníamos de fijo que el sábado ibas al supermercado, que el viernes iba a un banco, que tal día se pagaba tal recibo, etcétera, etcétera. Somos personas y somos seres vivos que vivimos de rutinas y de hábitos. Y eso también tiene una explicación científica. Nuestro cerebro está hecho para ahorrar energía, ¿sí? De hecho, se le conoce eso. Hace como 4 semanas tuviste a un invitado que me encantó, que hablaba también un poquito de la parte cerebral y lo dijo muy bien, no se equivocó. Nuestras mentes consciente e inconsciente. Adán Aníbal Ramírez. Nuestras mentes consciente e inconsciente, subconsciente, realmente nos impulsan un poquito más allá. Pero resulta que nuestra mente subconsciente también está absolutamente integrada a los hábitos. De hecho, a nivel cerebral, el término correcto es patrones, ¿ok? La programación neurolingüística lo menciona. Desde cuando Virginia Satir empezaron a diseñar el concepto de lenguaje y la programación neurolingüística, hace un montón de tiempo, hablaba que nuestros patrones en la cabeza son los que nos hacen el diario vivir. Si nuestros patrones y nuestros hábitos mentales, personales, son básicos, vamos a tener un nivel de vida muy básico. En ese sentido, a eso se le conoce como rutinas heurísticas. Así se le conoce a nivel cerebral. Y resulta que el cerebro sí guarda lo que fácil aprende. Y para guardar algo que fácil se aprende, debe de quererlo el cerebro. Y ahí se mete también el sistema de recompensa. Es decir, primero, las rutinas son acciones... Repite, perdón. Retrocede un poquito y repite. El cerebro aprende rápido desde ahí porque eso está muy interesante. El cerebro aprende rápido si le gusta. Al cerebro le encantan los 7 pecados capitales. Le encanta la gula, le encanta, lo ama, ¿sí? ¿Por qué? Porque es rico. O sea, al cerebro le gusta. Cualquier cosa que le encante al cerebro lo va a hacer rápido. ¿Por qué? Porque afecta la serotonina, la dopamina, la oxitocina, ¿sí? Y convierte a tu cerebro en un momentum sabroso de la vida. Entonces el cerebro te va a pedir más. A más te pide, se genera ya no una rutina ni un hábito, sino que podemos llegar hasta adicciones. ¿Ok? Ahora bien, una rutina es una acción sin propósito. Lavarte los dientes, ponerte tu calzoncillo en la mañana, no tiene propósito. Un desodorante, rara vez alguien dice, me voy a poner un desodorante para que mi chica me huela fenomenal. Te lo pones porque ya es una rutina, ¿no?
Es una rutina, Pero correcto. resulta que las organizaciones están llenas de rutinas, muchas acciones repetitivas sin propósito. ¿Sí? Es por eso que muchas organizaciones fallan en su proceso de calidad, en su proceso de revisión, en lo que tiene que hacer básicamente. Porque para ser muy bueno no se necesita ser muy bueno, se necesita hacer bien lo poco que se necesita hacer bien. Entonces, fíjate bien cómo se cruza de una rutina a un hábito. Un hábito, entonces, es una rutina con propósito y con un principio. ¿Qué es un principio? La literatura nos dice que un principio es un valor divino. Y para la literatura o para la epistemología, la divinidad representa el todo. ¿Ok? No hay nada por encima de eso. No tiene que ver con un tema religioso, sino que tiene que ver con un tope. Entonces, como por ejemplo, si yo le pregunto a Marcos, Marcos, ¿tú robas? ¿Tú tiras la basura? Estoy seguro que la respuesta será no. ¿Sí? Y la respuesta es, bueno, ¿y en qué momento lo aprendiste? Alguien va a decir, bueno, en la formación de la personalidad y en la formación del carácter de 1 a 9 años. ¿Has escuchado eso, no? Que se forma gracias a tu temperamento. Muy bien, ok, esa va a ser otra charla, ok. Entonces. Es otra charla y es correcto. Este principio empuja a la rutina, es decir, llego yo a mi trabajo y yo soy el responsable de elaborar CDs o microchips, ¿sí? Si mi principio que fue implantado en mi cerebro fue haga las cosas bien siempre, aunque no lo vean, cuando yo llegue al trabajo, yo voy a cumplir las cosas y lo voy a hacer excepcional, aunque no tenga ningún jefe. Porque el hábito más el principio es lo que me vuelven exitoso en una organización. ¿Cómo se mezcla todo eso en la actualidad? El hábito más el principio. Es lo que te volverá exitoso. Así es. Una cosita bien sencilla. ¿Por qué mucha gente falla en una dieta? ¿Sí? Yo nunca he hecho dieta porque yo sé que no podría hacer dieta. Pero mucha gente falla una dieta porque no buscan un hábito, buscan hacer una rutina. Y la rutina está condenada por el cerebro a un segundo plano. ¿Sí? Te voy a demostrar lo que te estoy diciendo. Pero entonces, para una persona que tiene un vehículo. Espera. Antes de eso. Ok, dame el ejemplo y después yo te quiero hacer un par de preguntas, porque tenemos unas preguntas de Ya hecho, con gusto. Dame el ejemplo primero. Te voy a demostrar. Para una persona que tiene un carro estándar, imagínate que yo te llamo a ti y tú estás en tu trabajo a 20 minutos de tu trabajo. ¿Ok? Tú saliendo de tu trabajo recibes una llamada de Guillermo. Hola Marcos, ¿cómo estás? Mira, quiero revisar el reporte. Y empezamos a dilucidar el reporte que me mandaste. Durante los 20 minutos que tú tenías que moverte de tu trabajo a tu casa. Llegas a tu casa, ¿sí? Apagas el carro y en ese momento yo te digo, Marcos, me queda todo claro. Te agradezco todo lo que hiciste. Ok, ¿quién manejó? Buena pregunta. Buena pregunta porque realmente no estabas con tus sentidos ahí. No, realmente manejó tu subconsciente para que veas que una rutina el cerebro lo desplaza en segundo plano porque tu consciente o tu mente consciente estaba alerta a nuestra conversación. Entonces, una rutina es un segundo plano. Es algo que vamos guardando como para que el cerebro no se canse porque no puede estar activo todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, la mente consciente nos hace conscientes de que estamos haciendo algo con un propósito. Porque me debo de cuidar, porque no me debo de cuidar. En Latinoamérica has podido ver que mucha gente sigue teniendo hábitos incorrectos. No se ponen bien una mascarilla, no se la ponen cuando deben, ¿sí? No se limpian sus manos, no guardan el distanciamiento social. Y eso es también una realidad dentro de las organizaciones.
Muy bien, hazme la pregunta que tenías. Ok, primero te están saludando desde Puerto Rico, Rosa Ortiz. Ah, Rosa, un placer. Rosita, lo máximo. Sí, la vamos a tener próximamente aquí en el programa también, a Rosa. Pero tengo una de César Renato Robleda. Dice, la sostenibilidad de la cultura laboral es un reto constante. ¿Cómo asumir ese reto cuando existe una rotación en el liderazgo? Bueno, esa es una respuesta que tiene dos contextos. El primero es que no podemos permitir que la sostenibilidad de organización sea por sus líderes. La sostenibilidad de una organización es gracias a sus procesos y su estrategia. Si depositamos la confianza de la sostenibilidad de una organización en líderes, es un error estratégico. ¿Ok? No se puede, porque bajo el principio de liderar, yo estoy creyendo que esa persona en algún momento va a tener una mejor posición en la organización. Ya no va a estar esa persona. Entonces, para lograr sostenibilidad en una organización, debemos de establecer estrategias fuertes. Y en ninguna organización se plantea la misma estrategia, porque debemos de entender cuál es su rubro, qué produce o qué sirve, y bajo eso se pueden analizar algo que se conoce como los arquetipos de la planificación. Es decir, podemos planificar en base al modelo de Fred Davis, podemos planificar en base al modelo de Potter, en base al modelo de Gonstein, de manera de que para lograr sostenibilidad, que es un concepto muy alto y muy fuerte, tenemos que asegurar procesos, procedimientos, políticas y estrategias. Es decir, para tener un edificio fuerte, yo debo de asegurarme de tener una estructura muy fuerte. Ahora, O sea, es un que reto, realmente, ¿no? el liderazgo puede cambiar. Claro, pero el liderazgo puede cambiar, pero tiene que prevalecer realmente los procesos y los valores, Totalmente. independientemente. De hecho, el que más prevalece tiene que ser los principios y valores organizacionales. Y en el contexto de la cultura organizacional o el comportamiento organizacional, recuerda que a eso le llamamos el ADN corporativo. O sea, no importa quién esté, el ADN prevalece. Más que la cabeza, más que el líder, prevalece el ADN corporativo. Ahora, es un reto porque si están rotando constantemente, ese es otro problema, ¿no? Ya resolvimos uno, que debemos de ser sostenibles gracias a las estrategias. Pero la rotación de líderes, hay que entender, bueno, un poquito más de información, porque rotan, si son líderes, a dónde se van, o si hemos llamado líder a una persona que no es líder, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Pero, por ejemplo, así como nosotros, bueno, hablemos de que tenemos virtudes y tenemos vicios éticos, vicios de hábitos, vicios organizacionales. ¿Cuánto? Y esta es una pregunta muy de abogado del diablo. ¿Cuán caníbales podemos ser nosotros cuando esos vicios éticos y vicios organizacionales prevalecen? ¿Hasta qué punto se puede convertir eso en un canibalismo? Bueno. Porque los hábitos se vuelven vicios. Ok, bueno. Vamos a regresar al concepto y vamos a hablar de algo que se llama implantación. ¿Ok? Antes de implementar, se debe de implantar. Los valores y los principios no llegan a implementarse la primera vez. Lo primero que se hace en una organización es implantar valores y principios. Es decir, para cortar naranjas, tengo que tener un árbol de naranjas, tengo que sembrar un árbol de naranjas. ¿Ok? Entonces, un error común es de implementaciones. En una organización donde tiene implantado los valores y principios, teóricamente disminuye las probabilidades de lo que tú llamas canibalismo a nivel de liderazgo. En otras palabras, te echo la pata para subir yo. ¿Ok? Correcto, En una organización
donde se adolece de valores y principios, automáticamente vamos a tener disputas a nivel de jefaturas. No podemos hablar de liderazgo porque el liderazgo de alto nivel se define como la persona o el empleado que cumple principios, los hace coherentemente y son aceptados por el colectivo. Si una persona canibaliza una posición o echa zancadilla a otra posición, automáticamente se descarta de la definición de lo que es un líder. Entonces, suele pasar y es muy común en ámbitos o en organizaciones donde los principios y los valores se los pasan volando, ¿ok? Donde es más importante un dinero, donde es más importante una relación, quedar bien con alguien, y es mucho más común eso. Si lo estamos hablando de esa forma, donde eso es más común, porque eso a veces puede venir en cascada, mi querido Guillermo. A veces puede venir en cascada. ¿Qué área sanar primero? ¿Y por qué? Bueno, muy buena pregunta. Dime qué área o dime qué se está enfermo, si es la persona o es la organización, para poderte dar la respuesta. Organizacionalmente. Porque a veces, Bien, mira, yo te lo voy a plantear desde este punto. A veces el efecto de la organización, tú hablaste algo de la alta gerencia o de liderazgo alto. A veces, Guillermo, la organización puede estar sana, pero puede haber a un líder que en su línea sea la manzana podrida. Pero él está entre esa alta gerencia. Y eso puede ensuciar a la organización. Entonces, por eso te pregunto, ¿cuál sanar primero? ¿Cuál sanar primero? Porque en la parte de abajo, de la pirámide, tenemos el grosso laboral. Llamémoslo de esa manera. Tus colaboradores. Pero cuando estás en la parte de arriba, algunas veces muchos han dicho que puede existir una polaridad y que la cuerda a veces se rompe más rápido del punto más débil, que es la línea de abajo. Entonces, ¿cómo sanas a la organización de esa manera? Bueno, indudablemente también es un problema de procesos y de seguimiento. Es decir, preguntaría ahí cuál es el procedimiento y el proceso que tenemos para alinear a una persona. No importa dónde sea. Esa compañía tiene un código global de conducta, esa compañía respeta las normas, esa compañía pone en práctica las prácticas internacionales del trabajo, ¿sí? ¿Podría ser que existe inefectividad del líder? Claro que sí. Claro, de hecho, hay mucha teoría sobre eso, ¿no? Hay mucha teoría. ¿El líder debe de saberlo todo? No, claro que no. No. De hecho, para definir correctamente liderazgo no es posición, es ubicación. Entonces, no importa en qué parte de la jerarquía estés, se puede liderar. Supongamos que ese líder no está siendo efectivo liderándolo. La pregunta va a ser, ¿cuáles procesos me sirven para alinear a esa persona? No importa dónde esté. O sea, a veces hemos menospreciado el valor estructural de una organización, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los procesos de alineamiento que tiene? Bueno, no sabemos cuáles son. Entonces, la pregunta debería ser, ¿tienen procesos de alineamiento en esa organización? Sí, no. Sí, ¿cuáles son? Si es un líder efectivo, utiliza herramientas. O sea que el proceso te tiene que lanzar el resultado, definitivamente. Totalmente. Porque Rosa, como nos dice Rosa Ortiz, muchas veces la alta jerarquía no se entera de que existe
un líder inefectivo o un líder que en algún momento no esté cumpliendo. ¿Por qué? Porque la organización puede ser demasiado grande. Entonces, en el día a día, a veces no se puede determinar esos puntos. Totalmente. Y es válido, porque sucede. Ah, claro, y de hecho hay otro problema mucho más común. Podría ser que no es un problema de procesos. De hecho, quizás no es un problema de la persona, es un problema del establecimiento de sus objetivos. Y si los objetivos que le han puesto son light, son soft, lo que va a interpretar la gente que conoce del núcleo hacia abajo es otra cosa y te van a juzgar como ineficiente, cuando tú probablemente en tu cabeza estás siendo muy eficiente. Sí, yo estoy logrando mis objetivos, sí, yo estoy logrando mis KPI, pero la gente dice, no, hombre, él es responsable de como 20 cosas más, pero no. Entonces suele ser un problema también de planteamiento de objetivos. Puede ser también, ya llevamos dos, un problema estructural, uno de objetivos, y puede ser también otro de recopilación de información del ambiente. El líder está escuchando lo que dice su gente. Es correcto. Entonces, pongámoslo bajo otro contexto. Pensémoslo ya desde la otra cara. ¿Por qué es importante? Entonces, mi querido Guillermo, que las organizaciones deben considerar la utilización de hábitos organizacionales o analizar los que ya tiene y cambiarlos. ¿Por qué es tan importante en este momento de crisis? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque los hábitos nos volverán exitosos o no. Sencillamente, son los hábitos organizacionales los que nos vuelven exitosos. En este contexto, en este momentum de caos, ¿sí? Por efecto de la pandemia, vamos a rediseñar hábitos organizacionales, ¿sí? ¿Cómo se rediseña un hábito organizacional? Bueno, número uno, estableciendo cuáles van a ser los nuevos protocolos. América Latina, el mundo entero está desarrollando protocolos, ¿ok? Esos protocolos son la nueva norma que tenemos que seguir. ¿Cómo le hacemos un hábito? Bueno, mucha gente no le va a gustar este nuevo comienzo, ¿no? ¿Sí? Claro que no. Porque antes ni se lavaban las manos y ahora se tiene que lavar las manos, ponerse alcohol gel, desinfectarse los zapatos, desinfectar sus y ponerse careta. Ok, ¿sí? Antes ni siquiera se lavaba las manos, o sea que ahora le estamos quintuplicando los problemas a su cabeza, ¿ok? Entonces es muy probable que el cerebro diga, más trabajo, mucho más trabajo aquí. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es la bonita, es la dulce, es la que el cerebro quiera, ¿ok? Pero hay otra que se le conoce como el procuramiento organizacional. Es decir, yo me voy a asegurar. Procuramiento organizacional, eso está muy bien. Yo me voy a asegurar que tú hagas lo que tenés que hacer de la forma correcta, el día correcto, con el proceso correcto, de la manera correcta, quieras o no. Hay dos formas, la bonita, que es la amable, la que tú puedes hacer por voluntad, y la otra es que en esta organización, pues yo la represento. Yo soy el responsable de esta organización. Si tú quieres venir a vivir a mi casa, tú tienes que cumplir las normas que yo establezco. Porque yo no voy a entrar a la casa de Marcos y me voy a poner la botella de leche directamente de la refri. No puedo. Lo mismo sucede en el trabajo. Si usted quiere estar conmigo, estas son las normas. Si no las cumple, pues ahí nos vamos al procedimiento administrativo de amonestaciones, de feedback, de sesiones 1 a 1, no lo sé, depende de la organización, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos que el protocolo se cumpla. ¿Por qué? Porque los principios, al igual que las normas, tienen dos condiciones. Una, son innegociables y dos, son intemporales. Es decir, hoy y mañana lo tiene que hacer, no es negociable. Mire, me da permiso, no me quiero lavar las manos hoy ni ponerme alcohol gel. Aquí traigo una agüita que me dio mi abuela para limpiármelo. No. Es innegociable, no podemos negociar. Así que las reglas no se negocian, se cumplen. Entonces, una organización que no las cumple
está condenada al fracaso. Y medir estos hábitos organizacionales, ¿se puede hacer? ¿Hay una forma efectiva de medir los hábitos organizacionales, tomando en cuenta toda la pirámide organizacional? No, claro que sí, por supuesto, hay formas. Lo primero es que tenemos que ponerle indicadores a los hábitos. Te voy a dar un ejemplo. Casi todo en la organización es un hábito. Volvamos al ejemplo de una persona en una industria farmacéutica que es la responsable de auditar los productos. ¿Sí? Ya hay un procedimiento. ¿Te has visto? Dice, revise al inicio, revise al final, revise en medio, llene este formato, codifique la información y apruebe. Esa es una rutina, ¿no? Hacerlo todo sin sentido. Pero si yo le pongo el principio de la organización y dice, somos respetuosos, íntegros, y empiezo a darle valor a mi puesto, yo puedo medir todo lo que hago. El hábito, tú no vas a poner el hábito per se, hay que traducir lo que se hace con hábito. Y esto no es nuevo, Shingo Price lo hace, ¿ok? Ellos te certifican la cultura organizativa que le da cumplimiento a la excelencia organizacional gracias a sus pilares, etcétera, ¿no? Esto no es nuevo. Un hábito debe de ser establecido gracias a objetivos. Pero mira cómo se pone para darte una respuesta mucho más precisa. Objetivos, establecimiento de KPIs, metas, de KPIs o KPIs, ¿sí? Posteriormente se hacen actividades, posteriormente se establecen algunas acciones, cuándo, cómo, dónde, por qué. Muy bien. Todo eso tiene algo que se conoce como los indicadores comportamentales. O para efectos de lo que hace tu servidor, todo el mundo conoce los KPIs, los indicadores claves de producción, indicadores claves productivos, llámele como quiera. Pero poca gente conoce los KBIs, Key Behaviors Indicators, indicadores comportamentales claves. ¿Ok? Entonces, si yo sé que una persona revisa lo que tiene que hacer, de la forma que tiene que hacer, la hora que tiene que hacer, ¿ves? Rutinas, hábitos. A esta hora se tiene que revisar, de esta manera se tiene que revisar, yo sí puedo medirlo. Nada de lo que no se mide se mejora, es un principio. Qué interesante. Hay dos preguntas importantes. Quiero saludar a Fernando Acosta. Él tiene un programa matutino y también vespertino con mucho éxito aquí en Honduras, y saludos para ellos que están conectados viéndonos realmente, sí. Para los que son hondureños, son los de la hora del té y la hora de despertarte. Ok, en Niulka Medi desde República Dominicana nos pregunta lo siguiente. No, son súper divertidos, te puedo decir, seguro, son súper divertidos. Niulka Medi dice, ¿cómo puede un colaborador, y es de República Dominicana, un colaborador de la línea de operación hacer que las personas de nivel superior o líderes de nivel superior acepten percepciones o sugerencias como las que usted propone, cuando muchas veces ellos son los que rompen las reglas? Bueno, esa es también una situación muy común en una organización, ¿ok? No existen familias perfectas ni organizaciones perfectas. Partamos de Hasta en las mejores familias, dice el dicho. Hasta en las mejores familias. Cuando una persona desea cambiar su entorno, algunas personas consideran que el término liderazgo es mucho. Está bien, dejemos el término liderazgo por una partecita aquí, ¿no? Hablemos de influenciar. La influencia es la sangre del liderazgo, ¿ok? Es lo que determina nuestro carácter. En ese sentido, ¿cómo nosotros podemos influenciar en nuestro círculo? ¿Sí? Aun cuando estos no cumplen, o los de abajo, mis laterales. En primer lugar, siempre tenemos que actuar bajo principios. No importa que el otro lo haga. Esta es la forma correcta y yo lo voy a hacer.
¿ok? Pero si yo quiero influenciar un poquito más allá, yo tengo que utilizar algunas tácticas y algunas técnicas. La primera que yo le voy a recomendar a Niulka es: debemos de conocer cuál es la puerta de cada persona. Y para eso tenemos que ser muy observadores, muy astutos. Es decir, si yo no conozco la puerta de una persona, difícilmente yo voy a poder ingresar. Tengo que saber qué lo mueve, qué lo quiere, qué le gusta hablar, para yo ir por esa puerta. La primera recomendación. La segunda recomendación es: usted siempre tiene que llevar algo, no necesariamente algo físico. Algo es, dígale qué va a ganar, llévele un producto. Fíjate, Marcos, que yo tengo un proyecto que creo que nos podría aumentar la eficiencia de 75 a 89. Si a ti te interesa, yo estaría encantado que me des 2 minutos y te lo explico. ¡Ping! En la cabeza del superior. ¿Por qué? Porque eso significa miles o millones de dólares. Hay que llevar algo. Es correcto. Muy bien. No, solo quiero decir esto. Lo que pasa es que muchas veces nosotros llevamos el problema, pero no llevamos las soluciones o no llevamos las sugerencias de cómo mejorar, sino muchas veces esperamos que venga desde arriba. Cuando nosotros llevamos gráficamente, esto nos va a funcionar, esto, como dijiste, ¡pum!, va a encender, en vez de estar encaramando monos. Y eso que tú estás diciendo es la tercera sugerencia, pero no podemos llegar con esas sugerencias que mencionas si yo no sé cómo es la persona. Imaginémonos este contexto. Claro. Imaginémonos a una persona altamente intelectual. Los intelectuales, ¿sí?, tienen una característica que son agnósticos. Es decir, demuéstrale y lo cree. Si solo hablas, no te cree. ¿Ok? A una persona alto IQ, con alto nivel de inteligencia, no podemos llegarle hablando cosas sin sustento. Tenemos que darle un valor específico y con detalle. ¿Ok? Imaginémonos, por otro lado, que el otro, que también tienes otro líder que también tiene algunos defectos, pero no es izquierdo, sino que tiene una alta inteligencia emocional. Con ese no vas a ir con el producto de una sola vez. Con ese tiene que ser más diplomático. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Me encanta de verte. Oye, quisiera ayudar más. Porque hay que tocar la parte emocional. Si dedicamos tiempo al paso 1, nos vamos a dar cuenta que cada persona entiende el ambiente, entiende el mundo diferente. Entonces, algunos, y la escuela de programación neurolingüística o la neurosemántica, nos insisten. Unos son visuales, unos son kinestésicos, unos son auditivos, pero también hay otros que se llaman los metaniveles. Hay unos son digitales, ¿sí? Hay otros que son X. Tenemos que saber cómo es la persona para poder llegar con el lenguaje correcto, el día correcto, de la forma correcta, para poder llegar específicamente y tocar el punto. Interesante, excelente. Tenemos otra pregunta. Esta es desde Guatemala. Dice Vicky Batres, lo vamos a poner en pantalla. ¿Qué características debe tener un verdadero líder? Bueno, muy bonita pregunta. Estándar, apetecible en todas las organizaciones. Bonita pregunta, sí. Ok, muy bien. En primer lugar, líder no tiene niveles, ¿ok? No podemos hablar de un líder chiquito, un líder grande, no, ok. Liderazgo es un líder. Y una de sus primeras características es que debe de actuar en base a principios y valores. La segunda característica es que debe de buscar incansablemente sacar la mejor versión de otros. ¿Ok? Por eso no a todo el mundo le gusta, porque es muy sufrido. Esa es la tercera característica. Tenemos que aprender a soportar más que otros. ¿Ok? Una cuarta característica es que nos mueve la determinación, la disciplina. Y una quinta característica es que debemos de ser muy carismáticos. Y el carisma no es nada más
que lograr hacer que cuando tú estás conmigo te sientas más especial tú que yo. Ese es el carisma. Son 5 características básicas. Te podría comentar muchas otras, pero si solo te quedas con la primera es más que suficiente. Debemos de actuar en base a principios y valores. Una persona que tiene principios siempre va a poner a una persona adelante que él. Siempre va a hacer lo mejor por el otro. Siempre va a dar lo que tiene. ¿Ok? Pero debe de ser muy inteligente, muy astuto. Hacerlo crecer no es darle todo. Hacerlo crecer es sacar la mejor versión de él mismo para que vaya a multiplicar eso. Por supuesto, no podemos esperar nada a cambio. Si usted espera que le devuelvan lo que hicieron, usted rompe la primera. Usted no actúa en base a principios y valores. ¿Ok? Definitivamente. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Guillermo, que en esta nueva normalidad, porque ya nada va a ser igual, ya nada es igual. Sí. Nada va a ser igual. Hay muchas cosas que van a las empresas, miren, aunque lo miremos de otra forma, van a crecer de otra manera y créanme, o sea, el sobrevivir de todo esto, de toda esta parte organizacionalmente, requiere de entereza, requiere de valor y requiere de adaptabilidad. Entonces nada va a ser igual. ¿Qué se requiere de los colaboradores para esta nueva normalidad? Porque realmente no todo viene de arriba, sino hay cosas que nosotros tenemos que hacer desde nuestro nivel. Bueno, esa es una pregunta que probablemente mi respuesta no va a ser tan simpática, pero es un must, es un debe, es un dado. ¿Qué esperamos de los colaboradores? Las organizaciones indudablemente nos pagan por una actividad o por varias. Somos contratados para hacerlo, ¿ok? Y hay que entender que tenemos una relación legal que nos permite ofrecer un servicio para una demanda, ¿ok? Resulta que en la actualidad las organizaciones, y no vamos a calificar las que tienen mucho dinero, tienen poquito dinero, no importa, ¿ok? Están siendo golpeadas por una crisis global que va a superar incluso la crisis de los 30 o la Gran Depresión, indudablemente. Solo, por ejemplo, El Salvador va a retroceder 40 años, teóricamente hasta ahorita, según las proyecciones que tenemos, ¿sí? Ya llevamos varios meses con una profunda recesión, ¿sí? En ese sentido, la recomendación que doy es, número 1, los colaboradores tienen que dar más por menos. ¿Qué significa eso? Usted se va a dar cuenta que hay muchos trabajadores que están recibiendo menos plata. ¿Y saben qué? Tenemos que sobreentender que esa es la realidad. Alguien va a decir, sí, pero sigue vendiendo, sí, pero sigue haciéndolo. Lo siento, pero la empresa no es suya, usted trabaja para alguien. Y es el momento de reacomodar nuestros presupuestos para poderle dar más a la organización. Si a usted le dicen, de uno, usted ahora tiene que dar 3 o 4. Si a usted le dicen, Marcos, ahora usted tiene que tener doble función, acéptela con mucho orgullo, con mucho deseo de crecer. La gente y el colaborador debe de entender que si damos más, hacemos crecer la organización y si hacemos las cosas correctas, tenemos mucho tiempo para estar ahí dentro. Tenemos que dar más, no una vez, ni 2 ni 3. Tenemos que hacerlo muchísimo más. Indudablemente va a afectar nuestro bolsillo. Claro que sí. Es por eso que cuando hablamos de esto, en este tipo de caos, invitamos a los líderes a que adopten una competencia que pocos conocen, que se conoce como caórdico. El líder debe de tener orden en el caos y debe de ser con alto nivel. Debemos de enseñarle a nuestra gente también a ser caórdicos. Estamos pensando que nos vamos a morir mañana, que ya el trabajo no se va a terminar, que ya no me van a pagar. Bueno, maybe. ¿Cuál es su plan A? ¿Cuál es su plan B? ¿Cuál es su plan C? ¿Se ha preparado para este momento?
O sea, ¿usted estaba preparado para que mañana sea peor que hoy? Una de las lecciones que me dio Marcos aquí hace como 5 meses, hey, prepárate, hay que estar preparados para todo. ¿Te acordás, Marcos? En una conversación, cuidar, hay que preparar, hay que cuidar, hay que tener un stock, porque hay que pensar por mañana, no piense por hoy. Ese mismo consejo yo le doy a la gente. Piense en que usted tiene que dar el doble de esfuerzo, y para eso se conoce como un remindset, ¿sí? O para efectos comportamentales, la utilización de estrategias de turnaround. Dele vuelta a todo lo que usted pensaba. Viva con el mínimo posible. Viva con el mínimo de su ingreso. ¿Sí? Son las mejores sugerencias que puedo darte, mi amigo. Ahora, ¿qué sugerencias le das al empresario, al líder, al gerente, tomando en cuenta de que él tampoco estaba... Vamos a empezar con esta premisa también, de que está demostrado que el 50% de los líderes no estaban preparados o no querían ser líderes de personas. Están más enfocados en el estatus que en el estatus del liderazgo que en el liderazgo en sí. Tomando en cuenta eso como premisa, ¿qué pecados? Y te lo voy a voltear tal vez. ¿Qué debería de ser el líder y qué pecados está cometiendo a veces los líderes en este tiempo y pueden cometer post-COVID-19? Bueno, hablemos de esos pecados o de esas cosas que normalmente hacemos. En estos contextos de caos van a surgir nuevos líderes. ¿Ok? Una de las cosas que debe de hacer el líder es saber entregar la estafeta. Saber cuando otro tiene una mejor idea. Saber cuando otro tiene más pasión, tiene más impulso. Entregar la estafeta también es un acto de absoluto liderazgo. ¿Ok? Siempre debe de prevalecer la mejor idea. En estos momentos de caos, uno de los grandes errores es que acaparamos el liderazgo. No le preguntamos al operativo, al empleado, ¿sí? Hagámoslo parte del problema y parte de la solución. En ese sentido, es muy importante conversar y penetrar la mente de nuestros trabajadores. Otro error que las organizaciones están haciendo, ¿sí?, es que no comunican efectivamente. ¿El empleado se preocupa? Claro que sí. La organización debe de ser sincera, debe de actuar en base a sus principios y sus valores. Y por sobre todo, no debe de dejar de hacer crecer a sus empleados. Imaginémonos una organización que no puede pagar todos los 100% de salarios, pero está dándole mucha capacitación a sus empleados. La gente a veces espera ver solo plata, porque tenemos un espíritu cortoplacista. Todo lo queremos ya, todo lo queremos sin esfuerzo. Recordad lo que primero comenzamos a hablar, el cerebro todo lo quiere fácil, ¿sí? Cada vez que hablamos de trabajar más, de leer un libro, de estudiar una carrera más, todo es hueva, todo es cansancio. Porque le hemos enseñado al cerebro a procrastinar. Es decir, le hemos enseñado al cerebro a cambiar hábitos buenos por acciones que no tienen valor. Eso es la procrastinación. Entonces, mi sugerencia para los empresarios es, tú sos un buen ejemplo. Si yo estuviera en Honduras, yo me aliara con un Marco y pusiera a mis trabajadores a escuchar estas charlas, porque tiene de cualquier tipo de charlas instructivas, ¿sí? Entonces, ¿y sabes qué? Solo se conectan a tu Facebook, se conectan a la Cámara de Comercio y es gratis. Entonces, para crecer no se necesita dinero, se necesita voluntad. Y si queremos crecer a nuestros empleados, esta es una buena manera. El empresario no debe de olvidar eso. Nunca debe de dejar de hacer crecer a sus empleados. Excelente consejo. Y realmente muchas veces, pensando en los afanes económicos, porque son importantes,
pero muchas veces pecamos y nos vamos por el rumbo que no es correcto. Cuida a tus empleados y ellos cuidarán a tus clientes y ellos te llevarán al éxito. Definitivamente así es. Totalmente. Cuida, ¿sí? Así debe de ser. ¿Por qué lo hablo? Y miren, ¿por qué es tan importante los consejos que nos ha dado Guillermo? Y lo voy a decir así claramente. Guillermo es uno... ¿Ustedes sabían que en América Latina solamente hay 2 personas que son especialistas en comportamiento organizacional? Pero así, realmente estudiados, graduados y realmente médicos cirujanos de comportamiento organizacional. Uno está en Argentina y el otro está en San Salvador y es Guillermo Vázquez. Que han sido declarados realmente especialistas en comportamiento. Solamente hay 2, o sea que la plática que hoy hemos tenido con Guillermo, no estamos hablando de una persona que no sabe lo que está hablando, estamos hablando de los únicos 2. Hay muchos que son especialistas, pero al nivel en el que está Guillermo, solamente hay 2 en América Latina y ha sido realmente una gran lección. Y aprendamos a escuchar cuando alguien que tiene tanto conocimiento y que está a ese nivel nos puede instruir de esa manera, porque eso es totalmente importante. Algo que quieras comentarnos, Guillermo, antes de finalizar, algunos consejos que pudieras tú darnos a nosotros. No, bueno, sí, hay muchos, ¿verdad? En primer lugar, yo te agradezco también a ti y a la audiencia por su tiempo. Quizás un consejo, uno de varios que voy a darles esta noche. El primero es, tenemos que repensar en nuestros comportamientos de casa, personales. Esta enfermedad podría haber sido de menor impacto si nuestros hábitos personales hubiesen sido más efectivos. Si nuestra educación, si nuestro deseo de cuidar a otros en la calle hubiese sido mayor. Si el respeto por otros hubiese sido mayor. En ese sentido, tenemos que rediseñar nuestros propios pensamientos. Cuidémonos. Estamos en un momento en donde la historia va a cambiar. Ya está cambiando. Más casi 100 años de no haber sufrido una pandemia. Y por supuesto, una crisis global como la que tenemos y como la que todavía no hemos visto. Lo segundo, crezca a diario, haga crecer a su esposa, a su esposo, a sus hijos, haga crecer a otros. Tercero, haga de su compañía la mejor. ¿Y quién la va a hacer? Usted también lo puede hacer. Si usted está esperando que su compañía venga y lo sobe y haga todo por usted, no. Usted tiene que hacer un momento de cambio, una cultura de cambio. Su oficina, su equipo tiene que ser el de mejor estándar. Tenemos que tener en nuestra cabeza que no vamos a esperar que otro lo haga. Movámonos. Le llamamos a eso el feed forward. Muévase, ¿sí? Camine hacia adelante, enfréntese. Si usted no enfrenta sus miedos lo van a enfrentar a usted. Y eso es mucho más doloroso. Péguele a su miedo. El miedo es algo natural. De hecho, está hecho para sobrevivir. Pero yo quisiera que todos tengamos en la cabeza, hey, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? Y si todos en mi familia se quedan sin trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Tiene tiempo para planear. El tiempo es un recurso que es dinero, ¿sí? Y es limitado. Les dejo esos consejos, mi estimado Marcos, ¿verdad? Porque creo que es claro. Yo creo que y realmente es así. Yo quiero decirlo. Realmente nuestro cerebro es la mejor inversión. Totalmente. Nuestro cerebro es la mejor inversión que podemos hacer. O sea, Dios no nos dio un cerebro para llenarlo de Netflix o para llenarlo solo de deportes. Y perdón que sea tan directo, pero realmente el que usted invierta en su cerebro será una carta, un seguro para su futuro.
porque nadie le puede quitar el conocimiento. Usted puede perder el trabajo, usted puede perder negocios, puede perder dinero, pero nadie le quita el conocimiento, y con el conocimiento usted se reconstruye, se aprende a ser emprendedor, se aprende a caminar, se aprende a hacer lo que tú dijiste, de más, da siempre más, y eso realmente lo va a catapultar a niveles sumamente grandes. Y Dios no nos mandó aquí a la tierra para que nosotros no utilicemos esa área, sino Él nos mandó para que realmente seamos exitosos, a pesar de nuestras pruebas. Nunca dijo que no iban a haber pruebas, sino siempre en medio de estas pruebas el poder salir adelante. Realmente, Guillermo, ha sido un gran placer tenerte acá. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que puedas estar con nosotros. Hay muchos temas. Nosotros con Guillermo tenemos muchos años de conocernos, tenemos una buena amistad, y realmente yo considero que hay muchas cosas que tú me has enseñado, y cuando tenga el placer de estar de nuevo por San Salvador, pues nos sentaremos, platicaremos y bromearemos, pero antes de que eso se dé, yo te tengo primero en el programa. Entonces, hecho pues, yo estoy agradecido contigo. Puede ser. Gracias por tu tiempo, y con gusto, cuando quieras conversar, cualquier momento será bueno contigo. Excelente, muchísimas gracias, Guillermo. Y también, Guillermo, felicidades por la nueva maestría, de verdad, muchas felicidades, un éxito más, y un escalón más en el arduo camino que estás tomando. Entonces, muchísimas gracias, y a ustedes, mis amigos, los espero este jueves, que tendremos a Héctor Martínez del Andragogy Autonomous University, en el cual nos hablará sobre la generación o la certificación de la generación del poder conocer y hacer. Entonces, hasta la próxima. Saludos, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Héctor Martínez desde Miami te saluda. Rector para Latinoamérica de Andragogy Autonomous University, o la Universidad Autónoma Androgógica aquí en Miami. Quiero invitarte este jueves 9 de julio para nuestro conversatorio que se dará en el canal MZN con Marco Tulio Monzón, con el tema La generación de la certificación y el reconocimiento del saber hacer. Los esperamos. Ya no sé cómo decir tu nombre. Ya no sé cómo decir. Ya no sé cómo decir tu nombre sin sentir el corazón partido en dos. Oh mamá, ella me ha besado. Oh mamá, estoy enamorado. El rincón prohibido, paraíso perdido. Espera esta noche, ven, dame la mano. Y si es amor, te digo, llamaré por la mañana. Te digo, no quiero solo tu cama. Te digo, pero ¿cómo saberlo? Si esto es amor, llamaré por la mañana. ¿Sabías que tener salud mental, física y espiritual es clave para poder tener felicidad en esta vida? Descúbrelo junto a Marco Tulio Monzón, prestigioso conferencista y asesor de alto rendimiento. Conversando con MZN, domingos 5 p.m. ETN TV. Aquí está todo.